Yo trabajaba como técnico de mantenimiento en el Hospital San Vicente desde hacía casi 3 años cuando aquello comenzó. Era un edificio antiguo, construido en los años 60, con pasillos amplios y azulejos blancos que reflejaban la luz fluorescente de una manera que lastimaba los ojos cuando mirabas por demasiado tiempo. Mi turno era siempre de noche, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, y eso me gustaba. Menos gente, menos ruido, menos presión, solo yo, mi caja de herramientas y el zumbido constante del aire acondicionado central que nunca se detenía completamente. La mayoría de las noches, reparaba bombillas quemadas, destapaba lavabos, ajustaba puertas que rechinaban, cosas simples. El hospital por la noche tenía un ritmo propio, los pasos de las enfermeras resonaban en los pasillos vacíos, las camillas siendo empujadas hacían ese ruido metálico característico, y de vez en cuando se escuchaba el llanto amortiguado de alguien en alguna habitación distante, pero en general era silencio, un silencio pesado, lleno de espera. Fue un martes cuando recibí la llamada para el sótano. La sala de calderas tenía un problema con la iluminación, según el mensaje en la radio. Tomé mi linterna, aunque sabía que probablemente no la necesitaría, y bajé por las escaleras de servicio. El sótano siempre había sido la parte más vieja del hospital. Las paredes eran de ladrillo expuesto en algunos tramos, el piso era de cemento agrietado, y había ese olor a moho mezclado con agua herrumbrosa que nunca se iba completamente, sin importar cuántas veces limpiaran. Cuando llegué a la sala de calderas, la luz realmente estaba parpadeando, no apagada, pero parpadeando en un ritmo irregular que dejaba todo medio fantasmagórico. Abrí mi caja y comencé a verificar el cableado. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido amortiguado, como si alguien estuviera golpeando la pared del otro lado. 3 golpes. Pausa. 3 golpes nuevamente. Detuve lo que estaba haciendo y escuché con atención. El sonido venía de detrás de una puerta de metal, oxidada en la esquina de la sala, una puerta que nunca había visto abierta. Me acerqué despacio, la puerta no tenía manija, solo un agujero donde una vez debió haber existido una cerradura. Pegué mi oído al metal frío, los golpes se detuvieron, me quedé ahí parado, conteniendo la respiración, esperando. Nada, solo el sonido distante de la caldera funcionando y mi propio corazón acelerándose. Volví al trabajo, cambié el reactor de la luminaria y la luz dejó de parpadear. Pero ese sonido no salió de mi cabeza por el resto de la noche. La noche siguiente, no recibí ninguna llamada para el sótano, pero bajé de todas formas. No sé bien por qué, tal vez curiosidad, tal vez necesitaba estar seguro de que no había imaginado nada. La sala de calderas estaba normal, la luz funcionando perfectamente, pero cuando me acerqué a aquella puerta de metal, lo escuché nuevamente. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Más fuerte esta vez, más insistente. Puse la mano en la puerta y sentí la vibración de cada golpe a través del metal. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome idiota tan pronto las palabras salieron. Los golpes se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio que parecía estar observándome, esperando para ver qué haría a continuación. Jalé la puerta con fuerza, pero no se movió ni un milímetro. Estaba trancada o soldada por dentro. Subí de vuelta al piso principal e intenté encontrar algún mapa o plano del hospital que mostrara que había del otro lado de aquella puerta. En los archivos de mantenimiento, encontré planos antiguos escaneados. Pasé casi una hora buscando hasta encontrar el plano del sótano. Del otro lado de aquella puerta, había solo un pequeño rectángulo marcado como depósito desactivado. Nada más, ninguna otra entrada, ninguna salida. Solo ese pequeño espacio cerrado que no llevaba a ninguna parte. Pero entonces, ¿por qué alguien estaría golpeando desde allí adentro? Durante los días siguientes, intenté ignorarlo. Me enfocaba en el trabajo, evitaba bajar al sótano a menos que fuera absolutamente necesario, pero las noches parecían más largas, y mis pensamientos volvían siempre a aquella puerta. Comencé a percibir otros sonidos extraños, pasos que se detenían tan pronto doblaba la esquina, el rechinar de una camilla siendo empujada por un pasillo donde no había nadie. Una vez, juré haber visto una sombra moviéndose en el reflejo del vidrio de una habitación vacía, pero cuando me di vuelta, no había nada. 2 semanas después, me llamaron nuevamente al sótano. Problema con la bomba de agua.
Cuando llegué, la sala estaba más fría de lo normal. Mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor. La bomba estaba funcionando normalmente, pero la llamada decía que había una fuga. Busqué por todas partes y no encontré nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta de metal estaba entreabierta. Solo algunos centímetros, pero lo suficiente para ver la oscuridad absoluta del otro lado. Todo mi cuerpo me decía que me fuera, que subiera esas escaleras y nunca más volviera. Pero mi mano ya estaba empujando la puerta. Se abrió con un gemido metálico largo y agudo. Del otro lado, había solo un pasillo corto, no más de 3 metros, que terminaba en una pared de ladrillos. Nada más, ningún depósito, ningún cuarto, solo un pasillo que no llevaba a ninguna parte. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras de humedad, y el piso tenía charcos de agua estancada que reflejaban la luz de mi linterna. Entré despacio, y la puerta se cerró detrás de mí con un clic metálico. Me di vuelta rápidamente, pero tampoco había cerradura por el lado de adentro. Empujé la puerta. Nada, estaba trancada. Mi corazón se disparó. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda, pero sabía que nadie me escucharía desde esa profundidad. Fue entonces cuando escuché los golpes nuevamente, pero esta vez no venían de dentro del pasillo, venían de detrás de mí, del otro lado, de la sala de calderas. Alguien estaba respondiendo a mis golpes. Me quedé ahí por horas, golpeando, gritando, hasta que mi voz quedó ronca y mis manos dolieron. La luz de la linterna comenzó a debilitarse, y entonces, en la oscuridad casi completa, escuché pasos acercándose del otro lado de la puerta. Pasos lentos, arrastrados, que se detuvieron justo frente a la puerta. Pegué mi oído al metal y escuché una respiración. Alguien estaba ahí, del otro lado, escuchando, esperando. La puerta se abrió tan repentinamente que caí hacia atrás. Del otro lado, estaba un conserje anciano que nunca había visto antes. Me miró con una expresión vacía, sin sorpresa, como si encontrar a alguien encerrado ahí fuera lo más normal del mundo. No deberías estar aquí, dijo con voz baja y ronca. Ese pasillo fue cerrado hace mucho tiempo. Le pregunté por qué, pero solo negó con la cabeza y se alejó, desapareciendo en las sombras de la sala de calderas. Subí corriendo al piso principal. Mis manos temblaban. En el vestuario, me lavé la cara con agua helada e intenté calmarme. Cuando volví a mi sala, había un mensaje en el tablero de avisos. Un mensaje antiguo, amarillento, que decía, mantenimiento favor mantener área del sótano sur trancada. Último acceso registrado, 1987. No hay nada allá abajo que necesite reparación. Pedí transferencia al turno de la mañana, la semana siguiente. Dijeron que no había vacantes. Continué trabajando de noche, pero nunca más bajé al sótano. A veces, tarde en la noche, cuando el hospital está más silencioso, todavía lo escucho. 3 golpes, viniendo de abajo, viniendo de ninguna parte, y me pregunto si todavía hay alguien allá abajo, esperando. Mi madre estuvo internada en el Hospital Memorial por casi un mes antes de fallecer. Cáncer de pulmón, etapa avanzada. Yo pasaba todas las noches a su lado en la habitación 412, durmiendo en un sillón incómodo que rechinaba cada vez que me movía. Era un hospital nuevo, limpio, moderno, con paredes claras y ese olor a desinfectante que se pegaba en la ropa. Durante el día, el lugar era movido, lleno de médicos, enfermeras, visitas. Pero por la noche, el hospital se transformaba en otra cosa. Las luces de los pasillos se reducían después de las 10 de la noche, dejando todo en una penumbra azulada. Los monitores en las habitaciones emitían pitidos regulares que se mezclaban y creaban un ritmo hipnótico. Mi madre dormía la mayor parte del tiempo, sedada, y yo me quedaba ahí sentado, mirando el monitor cardíaco subir y bajar, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. Fue en la tercera noche que noté al hombre. Pasaba por el pasillo, siempre a la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana. Siempre de izquierda a derecha,
caminando despacio, usando una bata hospitalaria azul desteñida y arrastrando un soporte de suero al lado. Nunca miraba a los lados, solo seguía adelante con una expresión distante, como si estuviera en trance. La primera vez, pensé que era solo otro paciente con insomnio, caminando para pasar el tiempo, pero aparecía cada noche, exactamente a la misma hora, haciendo el mismo recorrido. En la quinta noche, decidí seguirlo. Mi madre estaba durmiendo profundamente, y yo necesitaba estirar las piernas de todas formas. Salí de la habitación y vi al hombre doblando la esquina al final del pasillo. Apresuré el paso, intentando alcanzarlo, sin hacer ruido. Dobló a la izquierda, hacia el ala antigua del hospital, una parte que estaba en remodelación y teóricamente cerrada para pacientes. Había cintas de aislamiento amarillas bloqueando la entrada, pero él simplemente las empujó y continuó. Dudé por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Pasé por las cintas y entré al pasillo oscuro. Las luces aquí estaban apagadas, y solo la luz de emergencia al final del pasillo proporcionaba una iluminación débil y rojiza. El piso estaba cubierto de lona plástica, y había herramientas de construcción apoyadas en las paredes. El hombre continuaba caminando, y yo lo seguía a una distancia segura, intentando no hacer ruido con mis pasos. Se detuvo frente a una puerta en medio del pasillo. La habitación no tenía número, solo un espacio vacío donde la placa debería estar. Se quedó ahí parado por un largo momento, solo mirando la puerta. Entonces, despacio, la empujó y entró. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Me acerqué despacio, mi corazón latiendo fuerte en el pecho. Puse la mano en la manija, respiré profundo y abrí. La habitación estaba vacía, completamente vacía, sin cama, sin muebles, sin nada, solo paredes desnudas y un piso de linóleo amarillo y desgastado, y no había otra salida. El hombre simplemente había desaparecido. Entré a la habitación, mirando alrededor, buscando alguna explicación lógica. Tal vez un baño, una puerta disimulada, cualquier cosa, pero había solo esas 4 paredes y el silencio. Fue entonces que lo sentí, una presencia, como si alguien estuviera detrás de mí, muy cerca, observando. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. La habitación seguía vacía, pero la sensación no pasó. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Mi respiración se volvió superficial. Salí de la habitación rápido, casi corriendo, y no me detuve hasta estar de vuelta en el ala iluminada. En las noches siguientes, intenté no pensar en lo que había visto, o mejor dicho, en lo que no había visto, pero el hombre continuaba pasando por el pasillo, siempre a la misma hora, siempre haciendo el mismo recorrido, y yo no podía dejar de mirar. Una noche, le pregunté a la enfermera del turno sobre él. Describí su apariencia, la bata azul, el soporte de suero. Me miró con una expresión extraña. No tenemos ningún paciente así en esta ala, dijo, y todos los pacientes necesitan estar en sus habitaciones después de las 10. Si ve a alguien deambulando, avíseme inmediatamente. Pero yo sabía lo que había visto. No era imaginación. La noche siguiente, pasó nuevamente. Esta vez, intenté hablar con él. Disculpe, llamé desde la habitación de mi madre. No se detuvo, ni siquiera disminuyó el paso. Continuó caminando como si yo no existiera. Le pedí a un auxiliar de enfermería que verificara las cámaras de seguridad del pasillo. Ella se mostró reacia, pero finalmente aceptó después de que insistí bastante. Fuimos juntas a la sala de seguridad en el piso de abajo. El guardia de seguridad nocturno rebobinó las grabaciones hasta la hora que indiqué. Miramos en silencio. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. No había ningún hombre, ningún movimiento, nada. Solo el pasillo desierto con sus luces reducidas. Debes haber soñado, dijo la auxiliar amablemente. Es común cuando pasamos muchas noches despiertos. El cerebro empieza a jugar trucos, pero yo sabía que no había soñado. Había visto, había seguido, había entrado en aquella habitación vacía. Volví a la habitación de mi madre, sintiéndome confundido y exhausto. Me senté en el sillón y cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí nuevamente, el hombre estaba parado en la puerta de la habitación, solo parado ahí, mirándome. Su rostro estaba en la sombra, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía.
Era como si estuviera paralizado, atrapado en ese sillón. Él dio un paso hacia adentro de la habitación, luego otro, acercándose despacio, su soporte de suero, rechinando con cada movimiento. Se detuvo al lado de la cama de mi madre, se quedó ahí, mirándola, y luego extendió la mano, como si fuera a tocarla. No, intenté gritar, pero ningún sonido salió. El monitor cardíaco de mi madre comenzó a pitar. Una línea recta apareció en la pantalla. Enfermeras entraron corriendo a la habitación, empujándome a un lado, gritando códigos e instrucciones. Y el hombre simplemente desapareció, como humo disolviéndose en el aire. Mi madre murió esa madrugada, a las 2:15 de la mañana. Dijeron que fue pacífico, que no sintió dolor, pero yo sé lo que vi. Sé que algo vino a buscarla. En los días siguientes, mientras me ocupaba de los arreglos del funeral, pregunté sobre la historia del hospital. Descubrí que el ala antigua había sido una unidad de cuidados paliativos en los años 80. Muchos pacientes murieron ahí, tantos que eventualmente cerraron esa sección y construyeron una nueva en otro piso. La habitación sin número, la habitación vacía donde el hombre había desaparecido, solía ser la habitación 412, el mismo número de la habitación donde estaba mi madre. Habían renumerado toda el ala cuando se hizo la remodelación, pero las habitaciones ocupaban los mismos espacios. Nunca volví a ese hospital, pero a veces, tarde en la noche, despierto con la sensación de que alguien está parado al pie de mi cama, solo observando, esperando. Comencé a trabajar como recepcionista en la sala de emergencias del Hospital Santa Cruz justo después de graduarme. Era mi primer empleo en el área de la salud y estaba nerviosa, pero también emocionada. La sala de emergencias era caótica, impredecible, siempre movida. Aprendí rápidamente a no dejarme afectar por lo que veía. Sangre, gritos, desesperación. Todo se volvía rutina después de algunas semanas. Pero había una cosa a la que nunca pude acostumbrarme, el banco 7. Era un banco de plástico naranja en la sala de espera, exactamente igual a los otros 11 bancos alrededor. Nada especial en él, aparentemente, pero siempre que alguien se sentaba en el banco 7, algo pasaba. No inmediatamente, a veces tomaba horas, pero siempre pasaba. La persona empeoraba. No importaba cuál fuera el problema inicial, algo siempre salía mal con quien se sentaba ahí. Al principio, pensé que era coincidencia. La sala de emergencias es así, las personas empeoran, es la naturaleza del trabajo. Pero después de 3 meses, comencé a notar el patrón. Un hombre con un simple dolor de cabeza se sentó en el banco 7 mientras esperaba ser atendido. 40 minutos después, tuvo un aneurisma fulminante. Una mujer con un tobillo torcido se sentó ahí. Desarrolló un trombo que subió al pulmón antes de que pudieran verla. Un niño con fiebre baja, convulsiones. Siempre el banco 7. Intenté mencionarlo a las otras recepcionistas, pero se rieron. Te estás volviendo supersticiosa, dijeron. Es solo un banco, pero yo comencé a prestar atención. Comencé a mantener un registro mental de quién se sentaba dónde, y el patrón se mantenía, noche tras noche. Intenté dirigir a las personas hacia otros asientos cuando la sala de espera estaba llena, inventando excusas. Ese banco está roto, decía, mejor sentarse en otro. Funcionó por un tiempo, pero un viernes especialmente movido, perdí el control de la situación. La sala de espera estaba repleta, personas de pie, niños llorando, la confusión habitual. Un hombre anciano entró cojeando, sujetándose la espalda, claramente con dolor. Todos los bancos estaban ocupados, excepto el 7. Intenté levantarlo antes de que se sentara. Señor, déjeme encontrar una silla de ruedas para usted, dije, pero él ya se había sentado, suspiró de alivio y cerró los ojos. Me quedé observándolo desde la recepción. 30 minutos pasaron, parecía estar bien, solo esperando. Comencé a pensar que tal vez realmente estaba enloqueciendo, viendo patrones donde no existían. Entonces se inclinó hacia adelante, llevando la mano al pecho. Su rostro se puso pálido. Antes de que pudiera hacer algo, se desplomó del banco. Paro cardíaco. El equipo corrió,
iniciaron resucitación, pero él ya estaba perdido. Después de aquello, no pude estar más cerca de ese banco. Evitaba hasta mirar en esa dirección, pero durante el turno de la noche, cuando la sala de espera quedaba más vacía y silenciosa, lo sentía, una presencia en esa esquina de la sala, como si alguien estuviera siempre sentado ahí, incluso cuando el banco estaba vacío. Lo vi por el rabillo del ojo varias veces, una figura indistinta, sentada, esperando, pero cuando miraba directamente, no había nada. Comencé a llegar más temprano al turno, solo para asegurarme de que nadie se sentara ahí. Ponía periódicos sobre el banco, mi bolso, cualquier cosa para ocuparlo. Los guardias de seguridad comenzaron a mirarme de forma extraña. ¿Por qué siempre estás guardando ese banco?, preguntó uno de ellos. No supe qué responder. ¿Cómo explicas algo así sin parecer loca? Una noche, me quedé hasta tarde, organizando fichas después de mi turno. La sala de espera estaba completamente vacía, las luces medio apagadas, solo el zumbido del bebedero y el pitido ocasional de los monitores de fondo. Miré hacia el banco 7. Había alguien sentado ahí. Una mujer joven, usando un vestido blanco hospitalario, estaba encorvada hacia adelante, el cabello cubriendo su rostro. Mi corazón se detuvo. Disculpe, llamé, mi voz saliendo temblorosa. ¿Necesita ayuda? Ella no se movió, no respondió, solo se quedó ahí, perfectamente inmóvil. Me levanté despacio de la recepción y comencé a caminar hacia ella. Con cada paso, el aire parecía volverse más frío. Podía ver mi respiración formando pequeñas nubes. ¿Me está escuchando? Más cerca ahora. 3 metros. 2 metros. Ella levantó la cabeza de repente, pero no había rostro, solo una superficie lisa y blanca donde debería haber ojos, nariz, boca. Tropecé hacia atrás, cayendo al piso. Parpadeé, y ella había desaparecido. El banco estaba vacío nuevamente. Me quedé ahí sentada en el piso frío de la sala de emergencias por varios minutos, intentando controlar mi respiración, intentando convencerme a mí misma de que había imaginado todo. Al día siguiente, renuncié. No di explicaciones detalladas, solo dije que había encontrado otra oportunidad. Mi supervisora pareció sorprendida, pero no intentó convencerme de quedarme. En mi último día, mientras recogía mis cosas, le pregunté al guardia de seguridad más antiguo sobre la historia del hospital. Pensó por un momento antes de responder. Este edificio era una clínica pequeña en los años 70, dijo. Hubo un incendio. Varias personas murieron en la sala de espera, no lograron salir a tiempo. Dicen que la sala de espera actual fue construida exactamente en el mismo lugar. Le pregunté si sabía cuántas personas murieron. 7, respondió. 7 personas. Nunca más volví a trabajar en hospitales, pero a veces, cuando paso por una sala de emergencias, miro a través de las ventanas hacia la sala de espera, buscando un banco naranja, buscando una figura que no debería estar ahí, y me pregunto cuántas personas todavía van a sentarse, sin saber, en el lugar donde algo espera, algo que nunca se fue. Si llegaste hasta aquí, sobreviviste a un episodio más, pero estas historias se irán cuando termine el video. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para los próximos episodios. Comenta qué tema quieres ver después. El miedo es real cuando crees en él. Hasta la próxima, si tienes valor para volver.